en la Escritura acerca de que enseñan sobre el bautismo. Los demás que están en el libro de los Hechos solo relatan momentos en que los creyentes se bautizaban, ¿sí? Pero enseñanza doctrinal solo hay tres pasajes, no son muchos, pero son precisos para que tengamos una idea clara acerca de qué significa el bautismo. Bueno, a ustedes que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Si bien nos vamos a centrar en dos versículos, los invito a leer desde el comienzo del capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así el texto, 1 Corintios 12, 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque, y ahí da la razón de todo lo que acaba de decir, ¿no? Porque, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque, y explica lo que acaba de decir, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oramos. Amado Dios, una vez más, encomendamos la enseñanza de tu palabra. Deseamos que nuestros corazones asuman una actitud de reverencia y sumisión ante la Escritura, podamos ser librados de cualquier pensamiento, distracción que se levante contra el conocimiento de Dios, y que tú obres de una manera poderosa, porque el mensaje tiene un énfasis de edificación a la iglesia, pero deseamos, Padre, que tú obres salvando a aquellos que no te conocen hoy aquí, y que pedimos que tú hagas esto porque puedes hacerlo. Esperamos en ti, y trata con el corazón de los creyentes, trae luz, porque eso es en realidad lo que estamos esperando, que tú traigas luz a nuestros corazones, para ver lo que antes no veíamos en este ritual del bautismo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, hay tres pasajes. Uno es Mateo capítulo 28, es el pasaje que solemos citar, más conocido sobre el bautismo. Mateo 28, 18 al 20. El otro pasaje es Romanos capítulo 6. Y el otro pasaje que enseña sobre el bautismo es este. ¿Sí? Es este pasaje de 1 Corintios 12, 12 al 13, ¿sí? Y es interesante que cuando vamos a estudiar, lleguemos aquí en capítulo 12, vamos a ver que estos dos versículos, 12 y 13, son el eje de todo lo que se dice en capítulo 12, ¿sí? Pablo va a justificar todo lo que dice en capítulo 12 por la verdad doctrinal acerca del bautismo, ¿sí? Y por eso es tan importante que nosotros lo señalemos aquí. Seguramente cuando lleguemos al 12, este mensaje habrá quedado en el olvido y ya lo tengo archivado para darlo otra vez. Muy bien, pero allí quedará. Bueno, una de las tantas cosas, queridos hermanos, que me atraen a mí, de entre las cosas que me hubiese gustado ser, ¿no? Eso, cuando me dice, ¿qué te hubiese gustado ser cuando seas grande, ¿no? Pensaba de niño, ¿verdad? Y una de las cosas que me gustaba me hubiese gustado haberme dedicado a las letras, ¿sí? El hecho del estudio de la gramática y de todo lo que tiene que ver con esto, de las letras, el idioma, el significado de las palabras. Cuando estaba en el profesorado de historia, una de las materias tenía que ver con esto, con el hecho de las letras. Y cuando entré en esa materia dije, y esto era en realidad lo que yo quería, más que historia, aunque historia me gustaba. Pero bueno, es una de las tantas cosas. Me fascina, queridos hermanos, el tema del idioma, ¿sí? La maravilla del idioma y su importancia en la comunicación. Es la mejor manera de comunicación es con palabras, a través del idioma, y por eso es que el mensaje de Dios nos vino a través de palabras, ¿sí? De un idioma. Me encanta cómo hay que seguir una estructura para poder comunicar una idea, ¿no? Una frase tiene que estar bien armada, tiene que tener las palabras en su lugar correcto,
Es parecido a las matemáticas, donde los números tienen que estar en un lugar correcto, tiene que haber un sistema para poder llegar a un resultado. Bueno, en las letras pasa exactamente lo mismo. Si uno no arma correctamente las palabras, puede transmitir una idea equivocada, ¿verdad? Y especialmente el significado de las palabras me gusta a mí, porque a veces las usamos sin saber el significado, ¿verdad? No solo es una ciencia el tema de las letras, sino también es un arte, por eso me gusta mucho. Hay personas que Dios les ha dado la habilidad para armar frases de una manera, wow, qué maravilla, que podés armar tan rápidamente hasta que suena de una manera poética lo que estás diciendo, ¿no? Es todo un arte, ¿sí? Saber combinar las palabras, saber estructurarlas de la manera correcta, ¿sí? Para poder comunicar un mensaje. Además, las palabras, las letras, son poder, ¿verdad? Son poder. Nosotros podemos convencer a alguien para que cambie de parecer. Es poderoso el lenguaje de las palabras, ¿verdad? Y en cuando se trata de teología, las palabras son esenciales, ¿sí? No hay otra manera de poder comunicar con tanta claridad la verdad que a través de un mensaje de palabras. Por eso es que Dios ha determinado que el método para poder comunicar la verdad sea a través de la enseñanza, de la predicación, ¿sí? Del hablar. Una de las palabras que se utiliza para hablar de predicación es laleo, en griego, que es hablar, es comunicar, es pronunciar palabras, ¿verdad? Y hay una palabra, queridos hermanos, que aunque es de uso común, no todos conocen su significado. Y la utilizamos en el lenguaje común, esa palabra, ¿sí? Y tiene un uso, queridos hermanos, muy amplio en la teología bíblica. En realidad, cuando estamos estudiando, los pastores estamos estudiando para hacer el mensaje, esto no puede faltar. El dar la teología bíblica y sus implicancias. Esa es la palabra implicancia, ¿sí? ¿Qué significa esa palabra implicancia? Bueno, que incluye o sugiere más de lo que se está diciendo. Eso es lo que significa esa palabra implicancia. Por ejemplo, cuando pides a alguien que ponga la mesa y alguien viene y pone la mesa nomás, ¿qué le decís vos? ¿Dónde está el mantel? ¿Dónde están los platos? ¿Por qué? Está implícita la idea de que cuando le decís a alguien poner la mesa es poner el mantel, poner los platos, poner la panera, poner todo. Está implícito allí, ¿no? Algunos juegan con eso, ¿no? Me dijiste que ponga la mesa, ¿no? Bueno, esa es la idea de que algo está implicado dentro de una expresión, ¿verdad? O por ejemplo, cuando un niño dice voy a la escuela, no es que simplemente va, se coloca en esa ubicación local y se queda ahí parado y después vuelve. No, cuando sabemos que va a la escuela, ¿qué va a hacer? Va a estudiar, va a ver a su compañero, va a jugar en el recreo. Bueno, está implícito todo eso en la expresión voy a la escuela, ¿verdad? O cuando alguien dice voy al mercado o al supermercado, ¿no? O voy al chino, solemos decir, ¿no? Más común, ¿verdad? Bueno, nadie pregunta qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué va a hacer si va al mercado, ¿verdad? Va a comprar las cosas para la comida y demás cosas, ¿verdad? Hay cosas implícitas, ¿sí? Se sugiere más de lo que se está diciendo, ¿sí? Esa es la idea justamente de esa palabra implicancia, ¿verdad? El bautismo, queridos hermanos, el bautismo cristiano es un ritual, es entrar al agua y salir del agua. Y es muy breve ese ritual, ¿verdad? Pero implica mucho más que entrar al agua y salir del agua. Según Mateo 28, 18 al 20, es un acto de obediencia a Cristo como Supremo Señor. Cristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Y una vez que dejó asentado que es el Ser Supremo, Él dijo, este mandato doy, y hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñanles todas las cosas que os he mandado. Entonces, en el bautismo está implícita la idea de obediencia a la autoridad suprema de Cristo. Según Romanos capítulo 6, en el bautismo está implícita la idea de identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Todo capítulo 6 enseña acerca de esta verdad, de que el bautismo está simbolizando, representando eso, que yo ahora morí a un estilo de vida y ahora vivo de otra manera. Implica justamente un cambio en la vida, el hecho del bautismo, ¿sí? Y 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13, nos representa una de las verdades menos relacionadas con el bautismo. Es raro encontrarme un creyente que relacione el bautismo con lo que vamos a enseñar hoy, que es la implicancia que muestra justamente 1 Corintios 12, 12 y 13. ¿Cuál es la implicancia? Bueno, este es el tema del mensaje. El bautismo implica ser unido
al cuerpo de Cristo. Y es raro encontrar esto porque es raro escuchar un mensaje sobre el bautismo que se hable sobre esta implicancia. Mayormente se habla de que es un testimonio, se habla de que es un paso de obediencia, se habla de que es una identificación con Cristo, muerte y resurrección, pero es raro encontrar un mensaje que hable sobre el bautismo y que eso está implícito en lo que está haciendo, que esa persona ha tomado la determinación de unirse al cuerpo de Cristo. Eso está implícito en el bautismo y esta es la verdad que está enseñada en este texto. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas, vamos a hacer 3 preguntas nomás en esta mañana para poder exponer esta verdad que está en el texto. En primer lugar, ¿a qué bautismo, ¿a qué bautismo se refiere el texto? ¿Notaron eso? Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, un solo espíritu. Bueno, ¿a qué bautismo se refiere? ¿Se refiere a este bautismo de agua aquí? Bueno, vamos a responder esto. La palabra bautizar, y por esa razón es que sumergimos a la persona, no le tiramos agua encima, porque la palabra bautizar significa sumergir. Ese es el significado de esa palabra en el idioma original, ¿verdad? Cuando Cristo mandó esto ya sabían ellos, porque se les habló en el idioma que ellos conocían, ya sabía que Cristo estaba diciendo sumergirse y no simplemente tirar un poco de agua sobre la cabeza, ¿sí? Por eso el ritual consiste en esto. Pero en este contexto, queridos hermanos, en este texto no se habla de agua. Ni en este pasaje, ni en el pasaje de Romanos capítulo 6, no se habla de agua. Así que no está hablando del bautismo en agua. Hay un solo pasaje de estos 3 que estoy mencionando que se habla del bautismo en agua, que es Mateo capítulo 18. Romanos 6 no se habla de agua, y 1 Corintios capítulo 12 no se habla de agua, sino de ser bautizado en el Espíritu Santo. De eso se habla allí, ¿sí? Somos sumergidos en y no por, ¿sí? Porque han notado el texto, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, pero en realidad la expresión, no solamente en el original, sino también la idea gramatical que presenta todos estos 2 versículos, nos lleva a nosotros a decir que es en y no por, porque en realidad no es el Espíritu quien nos bautiza. Quien nos bautiza es Cristo, en su Espíritu. Esa es la expresión de esta idea. Así que no se habla del bautismo en agua, sino del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Somos sumergidos en Él. Y esa expresión que se dice allí, se nos dio a beber de un mismo Espíritu, es una manera paralela para decir exactamente lo mismo, hablar de ese bautismo, se nos dio a beber del mismo Espíritu, ¿sí? Así que hay una doble realidad espiritual en ese bautismo espiritual, no en este en agua, sino en ese bautismo espiritual que está mencionando Pablo aquí, ¿sí? La persona está sumergida en el Espíritu y a la vez el Espíritu está dentro de la persona. Las 2 expresiones que son paralelas para hablar de lo mismo es para identificar las 2 cosas. La persona está sumergida en el Espíritu y el Espíritu está dentro de la persona. Ahora, como esto es una realidad espiritual, ¿sí? Y es medio difícil explicar en palabras humanas porque nosotros no tenemos la vista para ver cómo funciona lo espiritual, simplemente lo entendemos por analogías. No es fácil de concebir en la mente esto de estar sumergidos en el Espíritu y a la vez que el Espíritu está dentro nuestro, ¿sí? Pero alguien ha utilizado una figura que me pareció que se acerca un poco para explicar esto, ¿no? Es como un vaso sumergido en el mar, ¿verdad? El vaso se sumerge en el mar y a la vez el mar está dentro del vaso. Bueno, esa es una idea humana para explicar más o menos lo que Pablo está diciendo aquí con 2 expresiones. Somos sumergidos en el Espíritu y a la vez se nos dio a beber del mismo Espíritu. Estamos llenos del Espíritu de Dios, ¿sí? Esa es la idea de este bautismo en el Espíritu de Dios, ¿sí? Esta, queridos hermanos, es una realidad espiritual de todos los creyentes. Por eso dice el texto allí, Pablo dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos. Cuando estudiemos el capítulo completo, vamos a ver que eso tenía una razón muy importante de por qué Pablo enfatizó todos. Porque en Corintio pensaron que algunos no tenían el Espíritu, porque no hablaban en lenguas, porque no tenían determinados dones. Decían, no, a vos te falta el Espíritu si no tenés don de sanidad. Bueno, Pablo dice, no, miren, todos. Ninguno de ustedes que son creyentes aquí en Corintio tiene falta del Espíritu. Todos, absolutamente todos. El que tiene don de tal cosa y el que no lo tiene, todos estamos sumergidos en el Espíritu de Dios, ¿sí? Esta es la realidad espiritual de todos los creyentes
están en una estrecha relación con el Espíritu Santo y están unidos al Espíritu de Dios. Esto es el bautismo en el Espíritu. Desde ya que voy a decir esto en un momento, podría decir que ellos, José y Luciana, representaron allí esto que les pasó en su vida espiritual en el momento que fueron salvados, ¿sí? Efesios 1:13, que es un pasaje conocido también, llama a esto que Pablo llama a ser sumergidos en el Espíritu, bautizados en el Espíritu. Pablo lo llama el sello del Espíritu. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, en Cristo, ¿no?, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso que dice Pablo, sumergidos en el Espíritu, Pablo lo llama aquí el sello del Espíritu. Está hablando de los dos pasajes exactamente de lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que está hablando aquí. Así que esta unión, según Efesios 1:13, esta unión o ser sumergidos en el Espíritu, ser bautizados en el Espíritu, sucede en el momento de la salvación, como dice allí Efesios 1:13, habiendo oído la palabra del Evangelio y habiendo creído en él, fuisteis sellados. No es que viene después. Y este pasaje de 1 Corintios 12 no está hablando de un segundo bautismo, no está hablando de un segundo bautismo, no está hablando de una segunda experiencia después de la conversión, no. Está hablando exactamente de lo que Pablo habló en Efesios 1:13, que sucede cuando uno oyó la palabra del Evangelio y cuando uno creyó esa palabra del Evangelio, fuiste sellados. El Espíritu viene a morar inmediatamente en la persona y no se va nunca. El Espíritu no se aparta nunca de la persona, mora con él. ¿Por qué? Porque es la garantía, es las arras, la garantía de que nuestra herencia se nos va a dar. ¿Cuál herencia? La herencia que tenemos con Cristo. Esa garantía no nos es sacada nunca. La palabra es prenda, es prendario, esa palabra arras allí. Es la garantía de que se nos va a dar la herencia que se nos ha prometido al arrepentirnos de nuestros pecados y ser salvados por la fe. ¿Sí? Así que no es una segunda experiencia, sino que es lo que sucede en la salvación. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, la representación de este bautismo, que es el que está hablando Pablo en Corintios 12, se lo llama también la santificación en el Espíritu. Es exactamente lo mismo. Son tres nombres para una sola cosa. Es el momento en que somos sumergidos en el Espíritu de Dios. Y escuche este texto, lo tienen aquí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, note el orden, Dios os haya escogido desde el principio para el propósito de la elección, para salvación, el medio, mediante la santificación por el Espíritu. Ahí está el bautismo, ahí está lo que Pablo llama ser bautizado, lo que llama en Efesios ser sellado. Aquí lo llama la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, y ahí está la predicación del Evangelio, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todo el propósito de Dios desde la eternidad hasta la gloria eterna está todo sintetizado en ese pasaje. Pero ahí se lo llama la santificación por el Espíritu. Y en Efesios capítulo 4, versículo 3, esto que Pablo llama el bautismo del Espíritu, es llamado justamente en Efesios 4:3 la unidad del Espíritu, ¿sí? Dice así el texto: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, y ahí está el mandato principal de ese pasaje, solícitos, ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Claro, no tengo Efesios todo acá, lo está enseñando Nicolás, pero ¿cuál es esa unidad del Espíritu? La que acaba de enseñar en capítulo 1, 2 y 3. ¿Cuál es esa unidad? En el momento cuando somos salvados, el Espíritu produce una unidad entre el creyente y Cristo, y entre el creyente y los demás creyentes. Y nosotros debemos ser solícitos en guardar. No voy a extenderme porque lo uso para el tercer punto esto. Y en Juan capítulo 7, versos 38 y 39, Cristo habló de este bautismo, del bautismo en el Espíritu. Dijo así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que Cristo habló de este bautismo en el Espíritu que está hablando Pablo aquí, ¿sí? Así que el bautismo en agua, que acaban de hacer José y Luciana, ¿sí?, es la representación de ese bautismo en el Espíritu.
Ahora, la segunda pregunta, para entender de qué bautismo habla acá, de ese bautismo en el Espíritu, ¿sí? La segunda pregunta que debemos hacer es esta. ¿A qué cuerpo se refiere? Porque noten el texto en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Acá dijimos, cuando dijimos, ¿dónde se bautizan? Acá en el recipiente en este recipiente. ¿En dónde nos bautiza Cristo en el Espíritu? Y dice en un cuerpo, en un cuerpo. ¿Y a qué cuerpo se refiere? ¿A qué cuerpo se refiere allí? ¿Sí? Bueno, el contexto, queridos hermanos, nos permite afirmar que se refiere a la iglesia, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Noten versículo 27 del capítulo 12. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, los creyentes, ¿sí? Y el verso 12, el verso anterior, Pablo justamente venía hablando de eso, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, una vez más la palabra cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, no hay duda que Pablo está hablando a los corintios y está diciendo que ellos, los creyentes de Corintios, son el cuerpo, ¿sí? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Habla de los creyentes, los salvados por la fe en Cristo, ¿sí? Fuimos sumergidos allí, dice el texto. Y es interesante que utiliza la expresión así Cristo y no así la iglesia. Eso es importante allí. Cuando se habla de cuerpo, queridos hermanos, el apóstol Pablo lo está usando en sentido figurado a eso de cuerpo, ¿sí? Es una figura. Así como el cuerpo humano está compuesto de diferentes miembros, y funciona el cuerpo unido a la cabeza, así también sucede con la iglesia, ¿sí? Cuerpo y cabeza son una sola unidad. Eso es lo que está explicando en el versículo 12. Y la figura, esa figura que usa Pablo del cuerpo humano en todo ese capítulo 12, enseña cuál es la realidad espiritual de todos los creyentes. Eso es lo que enseña la figura del cuerpo humano aquí, es la realidad espiritual de todos los creyentes. O sea, todos los creyentes están unidos a Cristo mediante el cuerpo y a la vez están unidos a los demás creyentes. O sea, está utilizando la figura del cuerpo humano. Estoy unido a Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, ¿verdad? Bueno, en el bautismo doy testimonio que yo estoy ahora en una relación estrecha con Cristo. Bien, muy bien, esa teología está bien. Pero a la vez, y no se olviden de esto, por eso existe 1 Corintios 12, estoy unido a los demás creyentes. O eso no, pastor. Yo con Cristo todo bien, pero con los demás creyentes no. Estás unido a los demás creyentes. Es una realidad que sucede en el mismo instante. Sos unido a Cristo a través del cuerpo. Si estás unido a Cristo, estás unido a los demás miembros. Esa es la realidad espiritual que enseña y que sucede en el momento de la salvación, ¿sí? Así que esta es la condición, queridos hermanos, esta es la condición, y aquí viene la palabra, esta es la condición implicada, ¿sí?, en el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, yo he sido bautizado en el Espíritu en el momento de la salvación. Bárbaro, muy bien. Y viene el Señor y te dice, ¿sabes lo que está implicado en eso? Que estás unido a los demás creyentes también. Eso está implicado. Ah, no, pues si sabía eso, no. Sí, está implicado eso, estás unido a los demás creyentes. Yo con Cristo todo bien, pero con los hermanos no. Bueno, eso es lo que está implicado aquí. Queridos hermanos, todos, dice Pablo, fueron sumergidos en un solo espíritu. Y es interesante que a partir del verso 7 que leímos nosotros hace un momento el contexto, Pablo se esfuerza por acentuar esta realidad. Un mismo espíritu, el mismo espíritu dos veces, un solo espíritu y el mismo espíritu. Para decir, es un solo lugar donde fuimos sumergidos, ¿no? Es como decir, bueno, yo voy a la iglesia, pero allá en aquel cuartito con este grupo, acá otro, como si hubiese tres Espíritus Santos. Y Pablo acentúa un solo espíritu. No hay tres recipientes donde puso a los creyentes por separado para decir, los salvados de tal lugar acá, los salvados... No, están todos en un solo espíritu. Esa realidad de que estamos en un solo espíritu obliga a la idea de que inevitablemente estamos unidos a los demás creyentes porque no hay otro espíritu, es un solo espíritu. Si fuimos sumergidos todos en ese espíritu, inevitablemente estamos todos unidos porque estamos en el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la idea que Pablo resalta aquí, es la teología que utiliza para solucionar los problemas de divisiones en la iglesia en Corinto, la que estamos viendo desde el capítulo 1. Ustedes se separaron, pero ustedes están en el mismo cuerpo, muchachos. Esta es la verdad. Cuando vayamos al cielo, ustedes van a estar en el mismo lugar. De acá están divididos, se quieren separar, pero el asunto es que están en el mismo lugar. Somos bautizados, sumergidos
en un cuerpo. Y esta es la verdad implicada en la práctica del bautismo que rara vez mencionamos, queridos hermanos. Recordemos que el bautismo en agua es una representación del bautismo espiritual, en el cual no solo estamos dando un paso de obediencia, no solo estamos identificándonos con la muerte y la resurrección de Cristo, sino también estamos dando testimonio de que estamos unidos a Cristo y a su iglesia. Esa es la verdad implicada. Estamos unidos a Cristo y a su iglesia, ¿sí? Una de las razones, voy a explicar en un momento al final también, pero lo digo ahora, una de las razones por qué hemos dejado de bautizar personas que no quieren comprometerse con la iglesia es por esta verdad, no porque el pastor se le ocurrió. No bautizamos personas que no están dispuestas a comprometerse con la iglesia. Y por eso nuestra iglesia es bautismo y membresía, las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña eso. Si tú no estás dispuesto a unirte a la iglesia, estás contradiciendo esta verdad. Y estás mintiendo al dar testimonio en el bautismo aquí, porque estás diciendo que no querés hacer lo que el Espíritu hizo en lo espiritual, te unió a los demás creyentes. Entonces no hacemos eso aquí por esta verdad espiritual. Es interesante, queridos hermanos, que mi unión espiritual con Cristo es expresada dentro de una comunidad de creyentes. Haga este estudio, no lo tenía en cuenta, lo escuché esta semana, me pareció interesante. Pero es interesante que todas las veces que se habla en la Escritura acerca de mi relación con Cristo, nunca es en forma individual. No es en forma individual. Siempre es dentro de un grupo. Pero no, si bien nuestra relación es personal con el Señor, ¿verdad? Pero nunca es aislado de un grupo. Por ejemplo, se habla del pastor y se habla de mi relación con Cristo como pastor, pero yo dentro del grupo de ovejas. Y cuando una oveja se va, ¿qué hace Cristo? La trae de nuevo al grupo. No dice, bueno, vos aparte está bien, el grupo no querés, yo voy allá a ser tu pastor solo. No, no existe eso. La vid y los pámpanos, están todos unidos los pámpanos. Sí son individuales, pero están todos unidos entre sí con la vid, con la rama. ¿Sí? La piedra angular y las piedras vivas. Cristo es la piedra angular, pero no hay una piedra separada allá haciendo nada solo, porque ya no sería un templo, solo nada. Está unido a los demás creyentes. La familia de la fe, donde somos todos coherederos con Cristo, somos todos en una sola familia, hijos con el mismo Padre. Somos ciudadanos de una patria celestial donde Cristo es el Rey. Él es el Rey, pero de una ciudadanía, de un grupo de personas que forman una nación. Es el esposo y la novia. Usted dice, momento, ahí es la novia, singular. Pero la novia está conformada por el grupo de creyentes, la iglesia. Todas las veces que se habla del creyente en su relación con Cristo, es en el contexto del grupo. No de manera individual, aunque nuestra relación es personal, pero es dentro del grupo de creyentes. Es interesante eso. ¿Y por qué no puede suceder de otra manera? Porque el Espíritu es uno y estamos todos sumergidos en él, los creyentes. Bueno, la tercera pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son las implicancias de esta verdad doctrinal? Estamos sumergidos en el Espíritu, nos bautizó en el Espíritu, estamos unidos a Cristo y unidos a los creyentes. ¿Cuáles son las implicancias de esta verdad? Bueno, la primera implicancia es que mi unión espiritual al cuerpo de Cristo debe hacerse visible en mi unión a la iglesia local. ¿Sí? Mi unión espiritual al cuerpo de Cristo, en el sentido espiritual, debe hacerse visible en mi unión a la iglesia local. ¿Sí? Si estoy unido al cuerpo de Cristo en la esfera espiritual, lo lógico, ayer hablamos de lógica en la reunión, lo lógico y coherente es que esa relación, ¿sí?, o esa realidad se refleje en mi relación con la iglesia local. Yo ya he enseñado esto, y lo repito una vez más, la última vez que enseñé sobre membresía fue esto. Nosotros solemos decir, bueno, vos sos creyente, vos deberías vivir como creyente. Vos sos hijo de Dios, vos deberías vivir como hijo de Dios. Vos sos un siervo, sos siervo de Cristo, deberías vivir como un siervo. Vos fuiste unido al cuerpo de Cristo y sos un miembro más con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo deberías vivir? Como un miembro. Como un miembro. Y sabe que la mayoría de los creyentes de nuestra era no quiere saber nada con membresía en una iglesia. Y están en rebeldía con este pasaje. Esto es lo que la cristiandad posmoderna no quiere escuchar. Que al no ser miembro comprometido de una iglesia, están en rebeldía con este pasaje. Y no lo digo para presionar, lo digo porque es la realidad de este texto. En la presencia del Señor, no son pocos los creyentes que se avergonzarán por no haber querido comprometerse con su iglesia local. Porque para eso te unió al cuerpo de Cristo espiritual.
para que seas comprometido con el resto del cuerpo. Esa es la realidad aquí. ¿Y dónde se hace visible esa realidad? Bueno, en mi compromiso con la iglesia local. ¿Dónde dice eso? Lo enseñó Nicolás en su momento. Permiso, Nicolás, voy a usar tu texto otra vez. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Yo hago un acento en eso. Digno de la vocación con que fuiste llamados. Esa palabra vocación es llamar. Y se refiere al momento en que Cristo nos llama para la salvación. Ese llamado de Dios para que seamos salvos es un llamado sublime. El ser supremo del universo me llama a mí para que sea su hijo. Es un llamado tremendo, sublime. Y yo respondo, ¿y ahora cómo debo vivir a la luz de que el ser supremo me llamó para no ser simplemente alguien que está ahí cerquita en un rinconcito del cielo, sino para sentarme a la diestra del Padre junto con Cristo? Eso es sublime, eso es tremendo ese llamado. Bueno, ¿cómo debería andar sabiendo la magnitud de ese llamado? Bueno, dice, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Y aquí viene el acento de ese texto, solícitos. Esa palabra tiene una fuerza en griego tremenda, porque habla de un gran esfuerzo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Que lo que Pablo está diciendo, todo lo que les enseñé en 1, 2 y 3, sobre lo que sucede en el acto espiritual, en mi unión con Cristo y la Iglesia, ustedes tienen que esforzarse por hacer eso visible en la relación con sus hermanos en la iglesia local de Éfeso, era en ese caso. Interesante. Ustedes deberían esforzarse, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, en hacer visible esa realidad espiritual en la relación que ustedes tienen con la iglesia, en este caso la de Lavallol. Vamos a hacer les presto para Temperley, si quieren. Muy bien, tenemos visitas de Temperley y no las presentamos, están aquí. Pero hacer visible en la relación con la iglesia de Lavallol esta realidad. Si tú dices que eres creyente, si tú dices que has sido unido a Cristo en tu vida espiritual cuando fuiste salvado, y si tú me dices que fuiste unido al grupo de creyentes en el sentido universal, tú deberías hacer visible esa realidad en tu compromiso con esta iglesia, la iglesia de Lavallol. Este texto es muy duro, porque vivimos en una era individualista. Dice, no, yo no quiero compromiso. Uno de los pastores muy conocidos, que son escuchados por varios de ustedes aquí, él ha dicho que tenemos consumidores hoy en día en la iglesia y no creyentes comprometidos. Consumidores que es voy, tomo lo que me agrada y me voy, y listo, compromiso con la iglesia no. Hay consumidores, no hay creyentes comprometidos, ¿sí? Voy cuando me conviene solamente. Si alguna reunión de la iglesia estropea mi agenda semanal, eso ya no, ahí ya no voy a consumir. Bueno, tremendo eso, ¿verdad? Tremendo. Bueno, eso es lo que sucede aquí y es lo que están diciendo ustedes con este bautismo, que ustedes han determinado manifestar públicamente en la iglesia de Lavallol su compromiso de unión con los demás creyentes, ¿verdad? Eso es lo que enseña el texto. Si comprometerme con la iglesia local, queridos hermanos, es entender la dignidad del llamado de la salvación, es entender la grandeza sublime de nuestra salvación. Queridos hermanos, cuando este pastor hace tanto énfasis sobre el tema del compromiso con la iglesia, no es por legalismo y no es para meter presión para tener más gente dentro de la iglesia, es porque hay un llamado que es digno de mi compromiso con la iglesia. Eso se trata aquí, y eso es lo que habla el texto. El llamado que yo recibí en Cristo es digno de que yo entregue mi mayor compromiso con la iglesia local. Eso es lo que está diciendo, está enseñando el texto. Entonces no se trata de legalismo, cumplí, ya fui a una reunión, cumplí, ya fui 2. Bueno, yo voy 3, ya recumplí. No, no es esa cuestión de cumplir. Es el llamado, es tan tremendo del Evangelio, de haberme rescatado siendo enemigo de Dios y haberme dado la vida eterna, que ¿dónde puedo mostrar yo tanta gratitud para mi Señor que me salvó? En comprometerme con su iglesia. Esa es la idea del texto. Esa es la idea. Dignos de la vocación con que fuiste llamados. ¿Qué es lo más digno que puedo hacer para mostrar que eso es sublime en mi corazón? Bueno, ser solícito en guardar la relación con la iglesia local. Al entender este gran llamado, queridos hermanos, respondemos al mandato de ser solícitos, esforzados en guardar la unidad con la iglesia local como el reflejo, escuchen esto, como el reflejo de esa unidad que creó el Espíritu en la esfera espiritual y no como una manera de cumplir tarjeta, decir cumplí como un religioso, no es eso. La segunda implicancia que tiene toda esta verdad es que mi crecimiento en Cristo es vinculante a mi relación con la iglesia. ¿Sí? Mi crecimiento en Cristo es vinculante a mi relación con la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, dice así de esta manera, lo tienen allí al texto en la proyección.
Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Oh, sí, yo crezco en Cristo, pastor, eso es mi deseo ahora que soy salvado por la fe. Bueno, ¿cómo se produce ese crecimiento en Cristo? Escuche esto. De quien todo el cuerpo, de esa cabeza que es Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, hay un montón ahí, de cada miembro, escuchen esto, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo se produce el crecimiento en Cristo? La cabeza de ese cuerpo se produce a través de mi unión con los demás creyentes. El crecimiento que la cabeza da, que es Cristo, individualmente a cada miembro, lo da cuando ese miembro está unido. Y Pablo utiliza palabras allí muy precisas, bien concertado y bien unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente en este crecimiento espiritual, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así sucedía el crecimiento espiritual, ¿sí? Solo en casa, sin comprometerte con la iglesia, sin asistir a ninguna iglesia, y solamente escuchando en tu casa los videos en YouTube del pastor Zugel o MacArthur, está muy bien, tú adquieres un montón de conocimiento teológico, pero tú no creces. No creces, no te equivoques. Tener conocimiento, un abultado conocimiento en teología, no es sinónimo de crecimiento. No lo es. Y hemos tenido casos en la consejería pastoral donde eso se ha hecho patente. Como el cúmulo de teología queda a un lado y las personas responden como si no supiesen nada de teología a diferentes circunstancias en sus vidas. Es tremendo eso. ¿Dónde sucede este crecimiento sano en la vida del creyente entre teología y práctica? En el contexto de una iglesia local. En el contexto de una iglesia local. Es imposible crecer sano en la fe, aislado y sin una relación de compromiso con la iglesia local. ¿Es una exageración mía? No. Es lo que enseña Efesios 4, 15 al 16. No es una exageración, es lo que el texto está enseñando, ¿verdad? Si no estoy bien con el cuerpo, es porque me he desconectado de la cabeza. Cuando empiezan a surgir problemas del creyente con el contexto de la iglesia, lo más probable es que ese creyente abandonó al Señor hace tiempo en su corazón. Eso es lo que ha pasado. Si no estoy bien con el cuerpo, es porque me he desconectado de la cabeza. La realidad, queridos hermanos, de mi relación con Cristo queda en evidencia en la relación que tengo con la iglesia local. ¿Cómo estoy con el Señor? Y uno dice, no, yo estoy bien con Dios. ¿Y cómo estás con la iglesia entonces? Bueno, si no estás bien con la iglesia, si tu relación no es sana con la iglesia, lo seguro es que tu relación no es real con la que vos pensás que tenés con el Señor. No es real. Toda esta verdad que enseña este texto, estos pasajes que estamos leyendo, me dicen que no puede suceder eso. Dios no ha determinado la vida cristiana de otra manera. Así que al bautizarme, doy testimonio de mi unión con Cristo y con su iglesia. Eso es lo que estoy diciendo. Es por eso, y aquí repito lo que dije al comienzo, es por eso que no bautizamos personas que no estén dispuestas a asumir un compromiso real con la iglesia. Lo determinamos en el tiempo de pandemia, nos juntamos con los hombres con quienes me ayudan. No tenemos un directorio oficial todavía, pero tengo un grupo de hombres que me ayuda a tomar decisiones porque no tomo decisiones solo. Y en pandemia nos charlamos varias cosas acerca de la iglesia y una es esta, que nació de una gran preocupación mía de ver adolescentes especialmente bautizarse y después ni siquiera ni hablo de comprometerse con la iglesia, adolescentes no comprometerse ni con el Señor en cuanto a su vida privada, pero tampoco con la iglesia, ni tampoco con la iglesia. Y ahí es donde uno ve que es el ritual que quieren hacer nada más. Pero no quieren, en realidad, no entienden lo que significa el ritual, no entienden lo que significa estar unido a Cristo. Y es el ritual nada más. Y hemos dejado de bautizar adolescentes porque he notado en realidad, iba a usar otra palabra, pero no es para el púlpito, pero he notado en realidad que muchos adolescentes se bautizan por emociones nada más. Porque han visto que un grupo quería bautizarse, porque vinieron del campamento así con todas las pilas, es todo emocional, deciden bautizarse y después no los vemos más por la iglesia o ni siquiera quieren saber nada con comprometerse con la iglesia. Y hemos decidido, no solamente eso, sino que decidimos que a partir de ahora ya no es más bautismo solo, sino bautismo y membresía. Tengo los textos que ya los enseñé varias veces aquí, es bautismo y membresía. Pues no puedo creer que alguien se bautice diciendo que Cristo es su Señor y no quiera obedecer a su Señor, uniéndose a la iglesia. No lo puedo creer. Ahí cabe la palabra, me llamáis Señor, Señor, y no querés comprometerte con tu iglesia. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó ahí? Bueno, es por eso que hemos librado a muchas personas de caer en condenación de esa manera. Es un acto de misericordia, hermanos. No es una maldad, es un acto de misericordia. Quiero que tu vida espiritual sea sana. Por eso hacemos bautismo y membresía y los preparamos. Y la preparación para membresía incluso va a ser incluso más intensa en el correr del tiempo. Porque no solamente eso, que algunos no entienden lo que es bautismo, sino que hay muchos que no entienden lo que es ser miembro de una iglesia, ¿verdad? Todo eso es importante ¿para qué? Para reflejar esa verdad de que Cristo es mi Señor, mi Salvador. ¿Sí? La vida de iglesia, queridos hermanos, ha sido diseñada para que pueda reflejar la verdad que testifico en el bautismo, muerte y resurrección. Cuando tú decides comprometerte con tu iglesia, tú te estás negando a vos mismo. Es el reflejo de la cruz de Cristo. Tú te niegas a vos mismo cuando tú decides comprometerte con tu iglesia. Y cuando tú te niegas, y eres creyente, ¿no? Te niegas a ti, estás manifestando a Cristo en su mayor plenitud. Porque Cristo se negó a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, para honrar a su Padre. Y cuando tú te comprometes con tu iglesia, y vamos a ser sinceros, el compromiso con la iglesia no ocupa las 24 horas, no es 24/7 el compromiso con la iglesia, ¿verdad? No es 24/7. Quizá es la expresión que en la misericordia de Dios nos ha dejado para mostrar de alguna manera que en nuestros corazones realmente Cristo vive, ¿verdad? Así que mi relación con la iglesia refleja mi disposición a seguir a Cristo. Lo que estás dispuesto a dar por su iglesia y lo que estás dispuesto a dar por Cristo. Así lo hicieron los creyentes de las iglesias de Macedonia. Yo termino con ese pasaje y los invito porque está cerquita. 2 de Corintios capítulo 8, termino con este texto, hermanos. Me parece maravilloso lo que sucedió allí. 2 de Corintios capítulo 8. Dice así el texto. Dice asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, no sé cómo lo esperaría Pablo, pero dice no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Es tremendo. Las iglesias de Macedonia está Filipenses, Tesalónica, Berea, toda esa zona, esa provincia de Macedonia. La característica de esas iglesias de Macedonia es que eran pueblitos pobres, muy pobres. Dice que la situación que estaban pasando en este momento era gran pobreza, profunda pobreza, hablando de dinero. Acá es una situación económica lo que se habla en todo este contexto. No tengo la intención de hablar de dinero acá, pero sí la actitud de ellos. Y dice que Pablo estaba recogiendo ofrendas para las iglesias de Jerusalén que estaban pasando una gran hambre. Y estaba visitando las iglesias para ayudar a los creyentes de las iglesias de Jerusalén. Y no iba a pasar por la provincia de Macedonia. ¿Por qué? Porque están pobres, ¿cómo le voy a ayudar a que ayuden a pobres? Los pobres. Estaban en una profunda pobreza, dice. Pero le dijeron, no, Pablo, no nos pases. Dice, con muchos ruegos nos pidieron que les concediésemos el privilegio. Ellos vieron ayudar, aún en medio de su necesidad, ayudar a otros, lo vieron como un privilegio. Les concediésemos el privilegio de participar de este servicio, lo vieron como un servicio a los santos, a los que estaban sus hermanos en Jerusalén. Pero Pablo dice, no como lo esperábamos, porque dieron más allá de sus fuerzas. ¿Qué hace que una persona reaccione de esta manera? No considere su situación, se niega a su situación, pero además dé más allá de sus fuerzas. ¿Qué puede hacer eso? ¿Qué mueve a una persona a hacer eso? Pablo dice, se dieron primeramente al Señor y después a nosotros. Y por eso digo que una persona se entregue comprometida a la iglesia de Cristo por aquellos por los cuales Cristo murió, es porque tiene una relación profunda con el Señor. ¿Qué hace que alguien tenga en su corazón
entregar su vida por una iglesia, por esta iglesia de Lavallol, que el Señor tiene una relación tremenda y profunda con el Señor. Se entregaron primeramente al Señor. ¿Cuál es el resultado inmediato de entregarse al Señor? Entregarse a la iglesia de Cristo. Entregarse a la iglesia. Voy a decir algo más. El énfasis que encontramos en toda la Escritura es creyentes entregados a la iglesia, al servicio de la iglesia. Y una iglesia comprometida consigo misma en cuanto a crecimiento y madurez es una iglesia que va a poder extenderse al mundo. El gran problema que tenemos es sacar personas de las iglesias que todavía no están firmes y sólidas. Y es un gran daño a veces que se hace a las iglesias. Pero debemos nosotros comprender y llegar al punto exacto en la Escritura de entender que mi relación con el Señor, el nivel de compromiso que tengo con el Señor, se va a ver reflejado en mi relación con mi iglesia local. Es una ecuación que se da por toda la Escritura y que no sucede de manera diferente. Tú no puedes decir que tienes una relación profunda con el Señor y no quieres saber nada con la iglesia de Cristo. Eso no sucede en la Escritura. ¿Dónde está esto implícito? Implícito en la verdad de que somos bautizados en el Espíritu de Dios. Señor, bendiga esta enseñanza, dura, lo sé, pero necesaria para la cristiandad individualista y posmoderna. Y ojalá el Señor haga llegar este llamado a los creyentes a volver a la iglesia de Dios, a darlo todo por los redimidos de Cristo. Amado Dios, deseamos que tú obres de manera poderosa y las cosas que se han dicho en esta mañana, que han sido duras, puedan ser suavizadas por el Espíritu de Dios para que los corazones sean iluminados de los creyentes para entregarse de manera natural y sincera en beneficio de tu iglesia aquí en Lavallol. Pedimos esto en el nombre de Jesús.